existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a este su programa A la Luz de la Palabra. Hoy tenemos un programa súper interesante, vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas acerca de la Palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso en el cual vamos a estar dándole la gloria a nuestro Señor. Voy a dar paso a mis pastores para que puedan darle el respectivo saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de los que nos están viendo por estos medios de comunicaciones. Aquí estamos para servirles, para contestar cada una de las inquietudes y preguntas y que Dios nos siga dando sabiduría para seguir respondiendo a cada una de ellas. Bueno, como diría mi pastor, viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, dirían algunos. No, vamos hoy a aprender la palabra del Señor, vamos a responder muchas preguntas, pero saben que si ustedes quieren aprender mucho más, ahora se va a abrir este sábado mañana, sí, el seminario bíblico discipular, donde vamos a estar enseñando estas cosas y más profundas todavía, ¿no? Va a ser mucho más profundo todavía y toda la gente que tenga dudas, ahí está. Van a tener la luz de la palabra forever. Bueno, gracias y bienvenidos todos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, saludos cordiales, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Qué tremenda bendición una vez más en este programa que edifica muchas vidas y que edifica realmente nuestra mente, hermanos, porque es la única manera que nosotros podemos tener clara realmente y así no dejarnos llevar por doctrinas erradas. En este programa, amados hermanos, todo aprendemos juntos. Así que yo te invito para que compartas en este momento a toda tu familia, para que ellos también puedan entender ciertas inquietudes que tengan en su vida, amados hermanos. Bienvenido a este programa. Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes, el mundo entero. ¡Viernes! Y el cuerpo sí sabe que donde pecas te vas de cabeza al infierno. Así que más le vale a su cuerpo que esté tranquilo y quieto en su casa, y el que se quede en casa, nada le pasa. Así que estamos ya contentos y felices, amigos, de estar todos reunidos, listos para, a la luz de la palabra, poder contestar todas sus preguntas, y nos gozamos. De verdad nos gozamos de que Dios nos esté respaldando, pastores, y cada vez más la audiencia crezca, porque las inquietudes siempre se las resuelve a la luz de la palabra. No con lógica, no con suposiciones, no es que a mí me parece, que dice la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues listo, no hay nada más que hablar. Entonces, amigos, saquen Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Avísele a todos sus contactos que se comuniquen, que se contacten con nosotros. Y también mañana, no se olviden, empezamos el seminario bíblico discipular. Dile a un amigo para que todos ustedes que realmente y seriamente quieren conocer profundamente las Escrituras puedan empezar con nosotros el aprendizaje para llegar a ser discípulos de Jesús. Bien, mis amados hermanos, como ya saben, para las personas que de pronto todavía no se han inscrito, ahí está mi número de teléfono, pueden todavía inscribirnos, y si no, por favor, mañana empezamos 9 en punto de la mañana, así que por lógica tienen que llegar antes. Si todavía no se inscribieron y quieren ser partícipes del seminario aquí en Quito, Ecuador, pueden venir, llegar unos 30 minutos antes, aquí les inscribimos y pueden venir a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Lo único que necesitan es tener su Biblia y estar dispuestos a aprender el mensaje que tenemos para compartirlo con cada uno de ustedes. Así que, hermanos amados, vamos a iniciar este tiempo. Le voy a pedir a mi pastor Bolívar Paredes que nos ayude con la oración para dar inicio a este programa. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo tan especial que vamos a tener, Señor. Sabemos que no hay mayor deleite que tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por tener el honor de discernir
entre tantas preguntas, las respuestas que vienen de tu parte, mi Señor, que están en la Biblia. Mi Dios, y que cada una de las personas que escuchan, Señor, y que están viendo este programa, sean llenos de tu presencia en sus vidas, sean llenos de tu palabra, que sean transformados por ella, Señor, y para que mucha más gente también pueda entender y aprender cosas correctas, porque estamos llenos de teorías, de fábulas, que lo único que hacen es llevarnos a la perdición. Gracias por este programa, te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia y que seamos guiados por tú, Señor, por nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, y ahora sí, vamos a dar inicio a las preguntas. Bueno, esta semana tenemos algunas preguntas bastante interesantes. Primera pregunta para esta semana es la siguiente. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Porque la Biblia no dice que se casó con su hermana. Mis amados pastores, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Es una de las inquietudes. Bueno, antes de darles paso a mis pastores, quiero aclarar algo. Hermanos amados, si hay algo que nosotros como seres humanos debemos reconocer, nosotros no tenemos todas las respuestas. Hay situaciones y cosas que están dentro de la palabra de Dios que vamos a tener que preguntárselas a Dios cuando lleguemos a su presencia, porque no es que nosotros no sabemos todo. Y hay preguntas como esta en la que nosotros tampoco podemos indagar demasiado y especular o dar ciertas teorías porque la palabra mismo no las responde. Así que, bueno, doy paso a mis pastores. A ver, lo que dijo mi pastor Mario es lo correcto. Hay cosas en la Biblia que nosotros no tenemos explicaciones y algún rato nuestro pastor nos dijo, cuando estemos ante la presencia del Señor, le preguntaremos. Pero, como sé que hay gente curiosa, no, es que como no me van a decir, pero si en el libro de Enoc está clarito, ahí está, entonces hay mucha gente que especula y tienen como su segunda Biblia el libro de Enoc, y lastimosamente no es un libro que tenga la revelación del Señor. Claro, ahí dice que ahí está la respuesta. Seguramente la persona que hizo esta pregunta, con todo el respeto, escuchó o tuvo alguna referencia del libro de Enoc o a alguien. Porque, ve, lo peor es que hay gente dentro de las iglesias que tienen esta doctrina del libro de Enoc. Entonces sacan estas historias, pero realmente lo que no está en la palabra del Señor, simplemente el Señor no lo quiso revelar. Porque hay misterios. Y si no fuera así, si entendiéramos todo lo que Dios quiere, no sería Dios. Por eso Él tiene otros pensamientos mucho más. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa A la Luz de la Palabra. Hoy tenemos un programa súper interesante, vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso en el cual vamos a estar dándole la gloria a nuestro Señor. Voy a dar paso a mis pastores para que puedan darle el respectivo saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de los que nos están viendo por estos medios de comunicaciones. Aquí estamos para servirles, para contestar cada una de las inquietudes y preguntas, y que Dios nos siga dando sabiduría para seguir respondiendo a cada una de ellas. Bueno, como diría mi pastor, viernes, es viernes, y el cuerpo lo sabe, dirían algunos. No, vamos hoy a aprender la palabra del Señor, vamos a responder muchas preguntas, pero saben que si ustedes quieren aprender mucho más, ahora se va a abrir este sábado, mañana, sí, el seminario bíblico discipular, donde vamos a estar enseñando estas cosas y más profundas todavía, ¿no? Va a ser mucho más profundo todavía, y toda la gente que tenga dudas, ahí está. Van a tener la luz de la palabra forever. Bueno, gracias y bienvenidos todos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, saludos cordiales, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Qué tremenda bendición una vez más en este programa que edifica muchas vidas y que edifica realmente nuestra mente, hermanos, porque es la única manera que nosotros podemos tener clara realmente y así no dejarnos llevar por doctrinas erradas. En este programa, amados hermanos, todo aprendemos juntos. Así que yo te invito para que compartas en este momento a toda tu familia, para que ellos también puedan entender ciertas inquietudes que tengan en su vida, amados hermanos. Bienvenido a este programa. Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. El mundo entero. Viernes. Y el cuerpo lo sabe, dirán algunos. No, es que como no van a decir, pero si en el libro de Enoc está clarito, ahí está,
¡Viernes! Y el cuerpo sí sabe que donde pecas te vas de cabeza al infierno. Así que más le vale a su cuerpo que esté tranquilo y quieto en su casa, y el que se quede en casa, nada le pasa. Así que estamos ya contentos y felices, amigos, de estar todos reunidos, listos para, a la luz de la palabra, poder contestar todas sus preguntas, y nos gozamos. De verdad nos gozamos de que Dios nos esté respaldando, pastores, y cada vez más la audiencia crezca, porque las inquietudes siempre se las resuelve a la luz de la palabra. No con lógica, no con suposiciones, no es que a mí me parece, que dice la Biblia. Y si no está en la Biblia, pues listo, no hay nada más que hablar. Entonces, amigos, saquen Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Avísele a todos sus contactos que se comuniquen, que se contacten con nosotros. Y también mañana, no se olviden, empezamos el seminario bíblico discipular. Dile a un amigo para que todos ustedes que realmente y seriamente quieren conocer profundamente las Escrituras puedan empezar con nosotros el aprendizaje para llegar a ser discípulos de Jesús. Bien, mis amados hermanos, como ya saben, para las personas que de pronto todavía no se han inscrito, ahí está mi número de teléfono, pueden todavía inscribirnos, y si no, por favor, mañana empezamos 9 en punto de la mañana, así que por lógica tienen que llegar antes. Si todavía no se inscribieron y quieren ser partícipes del seminario aquí en Quito, Ecuador, pueden venir, llegar unos 30 minutos antes, aquí les inscribimos y pueden venir a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Lo único que necesitan es tener su Biblia y estar dispuestos a aprender el mensaje que tenemos para compartirlo con cada uno de ustedes. Así que, hermanos amados, vamos a iniciar este tiempo. Le voy a pedir a mi pastor Bolívar Paredes que nos ayude con la oración para dar inicio a este programa. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo tan especial que vamos a tener, Señor. Sabemos que no hay mayor deleite que tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por tener el honor de discernir entre tantas preguntas las respuestas que vienen de tu parte, mi Señor, que están en la Biblia. Mi Dios, y que cada una de las personas que escuchan, Señor, y que están viendo este programa, sean llenos de tu presencia en sus vidas, sean llenos de tu palabra, que sean transformados por ella, Señor, y para que mucha más gente también pueda entender y aprender cosas correctas, porque estamos llenos de teorías, de fábulas, que lo único que hacen es llevarnos a la perdición. Gracias por este programa, te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia y que seamos guiados por tú, Señor, por nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, y ahora sí, vamos a dar inicio a las preguntas. Bueno, esta semana tenemos algunas preguntas bastante interesantes. Primera pregunta para esta semana es la siguiente. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Porque la Biblia no dice que se casó con su hermana. Mis amados pastores, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Es una de las inquietudes. Bueno, antes de darles paso a mis pastores, quiero aclarar algo. Hermanos amados, si hay algo que nosotros como seres humanos debemos reconocer, nosotros no tenemos todas las respuestas. Hay situaciones y cosas que están dentro de la palabra de Dios que vamos a tener que preguntárselas a Dios cuando lleguemos a su presencia, porque no es que nosotros no sabemos todo. Y hay preguntas como esta en la que nosotros tampoco podemos indagar demasiado y especular o dar ciertas teorías porque la palabra mismo no las responde. Así que, bueno, doy paso a mis pastores. A ver, lo que dijo mi pastor Mario es lo correcto. Hay cosas en la Biblia que nosotros no tenemos explicaciones y algún rato nuestro pastor nos dijo, cuando estemos ante la presencia del Señor, le preguntaremos. Pero, como sé que hay gente curiosa, no, es que como no me van a decir, pero si en el libro de Enoc está clarito, ahí está, entonces hay mucha gente que especula y tienen como su segunda Biblia el libro de Enoc, y lastimosamente no es un libro que tenga la revelación del Señor. Claro, ahí dice que ahí está la respuesta. Seguramente la persona que hizo esta pregunta, con todo el respeto, escuchó o tuvo alguna referencia del libro de Enoc o a alguien. Porque, ve, lo peor es que hay gente dentro de las iglesias que tienen esta doctrina del libro de Enoc. Entonces sacan estas historias, pero realmente lo que no está en la palabra del Señor, simplemente el Señor no lo quiso revelar. Porque hay misterios. Y si no fuera así, fuera
Si entendiéramos todo lo que Dios quiere, no sería Dios. Por eso Él tiene otros pensamientos mucho más elevados que nosotros. Pero sí, la respuesta sí está en el libro de Enoc, pero eso no es bíblico. ¿Sí? No coman cuentos, por favor. Eso no está dentro de la palabra del Señor. Y la verdad que yo por mi lado no voy a decir nada más sobre eso. ¿Alguien más quiere intervenir? Deuteronomio 29:29. Taque en Biblia, ahí está la respuesta. Todo está en la Biblia. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. Ustedes tienen que entender que Dios escribe Génesis justamente para enseñarle al pueblo que salía de la esclavitud de Egipto que conozcan sus raíces. Ellos habían escuchado hablar de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no conocían la historia. El pueblo de Israel es uno, sino el único pueblo que tiene conocimiento desde su fundación, sus raíces, en adelante su genealogía. Y usted tiene que entender que la Biblia, Génesis, no fue escrita para todo el mundo. Fue exclusivamente para el pueblo que salía de Egipto, para que conozcan de dónde viene toda esa descendencia que había caído en esclavitud. Luego Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la ley de Dios fue dada para el corazón de todos los hombres. Pero el libro de Génesis en particular, Dios no lo escribió como para que el mundo sepa, sino para que el mundo conozca que Dios había escogido a este pueblo, el pueblo de Israel, como su pueblo y especial tesoro, y lo que cuenta en el libro de Génesis es exclusivamente para que el pueblo que no tenía conocimiento de Dios ni de su historia, ahora sepa de dónde venía desde Adán y Eva toda la descendencia. Hay muchas preguntas que no se encuentran en la Biblia. Y créanme, el preguntar y el saber de dónde salió la mujer de Caín es una de las primeras preguntas que, si mi Señor me permite acercarme a Él y preguntarle, lo voy a querer hacer. Algo que sí me dice la palabra de Dios, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9. Algo que a mí sí me encanta es esta parte. Ni siquiera le voy a tener que preguntar a mi Señor. 1 Corintios 13, 9, mis amados pastores. Y el dice 10, la ¿no? palabra, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 10 y el 11 de una vez. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos face to face, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, ahora yo tengo muchas preguntas, yo mismo, que no están en la palabra de Dios. En parte conozco y en parte yo creo, pero cuando llegue lo perfecto, cuando el Señor nos lleve a su presencia, Él nos dará su sabiduría y entenderemos todas las cosas, comprenderemos todas las cosas cuando podamos ver cara a cara a nuestro Señor. Hay ciertas inquietudes y, como bien dijo mi pastor, no vamos a especular, no nos vamos a inventar ni a dar teorías de hombre. El programa no se llama La teoría de los pastores de casa de oración de un amigo. El programa se llama A la luz de la palabra. Y una cosa que voy a repetir mañana con cada uno de mis pastores, cuando den cada una de sus exposiciones y clases a los que vendrán a aprender, yo voy a hablar mucho de lo que la Biblia habla mucho, yo voy a hablar poco de lo que la Biblia habla poco, y no voy a hablar nada de lo que la Biblia no habla. Usted me pregunta a mí, a ver, pastor, cuénteme, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Yo le digo, la Biblia no lo dice. Ah, entonces usted no sabe. Así es, yo no sé. Y cuando llegue a la presencia de mi Dios, le voy a preguntar y el Señor me sabrá, Él sí sabe las respuestas de todo. ¿De qué raza era el gallo que le cantó a Pedro?
El gran También problema... qué raza eran los puercos que el Señor permitió que la legión se metiera en ellos para que saltaran al río Sí, o al mar. el gran problema del hombre es que quiere tener todas las respuestas. Sí. Y el gran problema del hombre es la soberbia, al creer que tiene todas las respuestas. Entonces muchas veces pastores tienen esa soberbia de decir, no, aquí está, la respuesta la tengo yo. Ese pastor Arturo, ¿qué va a saber? No sabe. Esos pastorcitos al lado, no. Entonces la gran soberbia del hombre es creer que tiene todas las respuestas. Mis amados pastores, viendo esta pregunta, se me vino algo del pasado. Hace aproximadamente unos 23 años atrás, cuando yo recién estaba en Enfermeros Pasos, cuando estábamos en una iglesia y nos mandaron a evangelizar. Fuimos a evangelizar y entonces yo dije, mi familia primero, y acudir con mi tío, ¿no? Nunca nos enseñaron Biblia, simplemente dijeron, ustedes ya recibieron a Jesucristo y vayan a bautizar. Perdón, a evangelizar. Y me fui y golpeé la puerta de mi tío. Y sale mi tío Nicéforo, que ya está en la presencia del Señor. Sí se convirtió a Cristo. Y ese día me dice, porque me ve con la Biblia. Me dice, ¿qué vas a hacer? A ver, le digo, tío, yo vengo aquí a compartirle la palabra de Dios. Y vengo, le digo, a compartirle el amor y la misericordia de Dios para que usted se arrepienta y sea un hijo de Dios. Y así cuando usted vea, vaya a la presencia del Señor. Y me dijo mi tío, yo me convierto al cristianismo y a ser evangélico si tú me respondes 2 preguntas. Y yo pues no sabía nada. Y me dice, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y él sabía Biblia porque él me dijo, mira, aquí está, que Caín se fue errante y después aparece con una familia. Y yo, ¿dónde estaba eso? Y después me dice, ¿me vas a contestar? Me rascaba la cabeza y decía, no. Y después me dice, listo, ¿de qué color era Adán? Y yo, era que le miraba. Le digo, tío, ¿y usted por qué me pregunta eso? Porque mira a tu alrededor, hay blanco, negro, todo. Y si todos hubiéramos sido de esa generación, me dice, todos hubiéramos sido blanquitos o todos hubiéramos sido negritos. Así que no me respondiste, no me convierto al cristianismo. Ahorita recordando eso. Pero sin embargo, Dios hizo la obra después. Bueno, mis amados hermanos, para dejar un poquito, para ya cerrar con esta pregunta, recuerden una cosa, nosotros, como ya lo han mencionado mis pastores, no podemos especular sobre ciertos asuntos y no podemos añadir a la palabra de Dios cosas que la palabra misma no dice, porque inclusive hay un texto que menciona que a cualquiera que añada o que le quite, pues en ese momento también vendrá sobre sí la condenación y vendrán las plagas que están descritas en este libro. No podemos nosotros argumentar cosas. Y hay algo también que, bueno, me lo enseñaron a mí en el seminario. Cuando la palabra de Dios no habla mucho acerca de un tema es porque no es muy relevante ese tema. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje central es la predicación del Evangelio, que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó por nuestros pecados. El mensaje de la palabra de Dios se centra en Dios, no en Caín, peor en su mujer. O sea que como no es relevante, por eso es que no se le da tanta importancia a eso y por ende nosotros tampoco podemos hacer doctrina de algo que Dios no le dio tanta relevancia, así que no podríamos tampoco especular en ese tema. Pastor, me hizo acuerdo de algo. El hombre vive de supuestos. Es, por ejemplo, ¿cuál era la manzana que comieron del fruto? ¿Cuál era el fruto del árbol, del bien y del mal? Y todo el mundo dice manzana. Entonces ya suponen que es manzana sin haber siquiera leído la Biblia, pero ya todo dicen que es la manzana. Es el brócoli. Deuteronomio 4:2. Y otra persona que busque por favor Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis... 4:2, sí. Sí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Ya, Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19 dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas sobre este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ay, ay, ay. Ay, Así que Ay, ay, ay. precisamente por eso no podemos andar añadiendo ni quitando nada. Y no podemos andarnos inventando, porque si no, si la Biblia, si fuera así, tendríamos que añadirle y pongámosle Primera de Mario 1:9. Oiga, pero pastor, las abuelitas decían, en la Santa Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ah? Bueno, Y vivimos creciendo que era verdad eso, ¿no? Vivimos creciendo que era verdad eso. bueno, con esto cerramos esta pregunta, no vamos a especular más acerca de esto y pasamos a la siguiente. Dice así la pregunta, casi digo la palabra. Dice, buenas noches, pastores, Dios los bendiga. Los 144,000 de Apocalipsis 7 son los mismos 144,000 de Apocalipsis 14, mis pastores. Se atribuyen este título de ser parte de este grupo, de los 144,000. Sin embargo, la palabra del Señor menciona claramente que parte de las características de ellos es que tienen que ser de las tribus de Israel. Una de esas. Otra, no pueden ser mujeres, tienen que ser hombres. Porque aquí dice claramente en el capítulo 14, versículo 4, dice que estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. No pueden ser casados, son vírgenes. Son hombres y son de las tribus de Israel. A continuación dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son personas que creen en Jesucristo y que van a predicar de Jesucristo. Así que no podemos argumentar cosas o dejarnos confundir por cosas que de pronto en otras religiones vienen diciéndolas o que porque te dieron en la revistita o en el folletito. Todo tiene que estar a la luz de la palabra. Algunos pastores, algunos estudiosos dicen que pueden ser incluso adolescentes, que no son gente adulta, sino adolescentes, según algunos expertos. All right. A ver. No sé por qué hicieron esa pregunta si eran los mismos, en vez de preguntar por qué no hay descendencia de la tribu de Dan, el hijo número 9 de Jacob. ¿Por qué pusieron a Benjamín cuando Benjamín no era hijo directamente? ¿Por qué no pusieron a Dan? Esa habría sido una mejor pregunta. Porque si usted ve de dónde salen los 144,000, se nombran a 12 tribus, pero no ponen la tribu número 9, que es el hijo de Jacob. El noveno hijo de Jacob se llamaba Dan. Usted puede ver esto en el libro de Génesis. Ahí ven ustedes la descendencia en el capítulo 35, versículos 23 al 26. Ahí están los hijos de las 4 mujeres que tuvo Jacob, de Lea, de Raquel, de Bila y de Silpa. Era hija de Bila, versículo 25. Génesis capítulo 35, 25, Dan. Pero si usted vuelve a Apocalipsis capítulo 7 y ve la genealogía de dónde salen esos 144,000, ahí usted se va a dar cuenta que no está la tribu de Dan. Algunos especulan, ya vamos a saber también cuando estemos en el cielo. A mí no me agrada cuando alguien dice esto es así y no le da chance a que Dios sea el que diga esto es así, ¿no? Algunos especulan de que pronto cuando dio la bendición Jacob a sus hijos de despedida, de Dan habló que iba a ser los traicioneros hijos del diablo. Usted puede leer esto en Génesis capítulo 49, versículo 17. De todos los otros hijos habló de bendición, pero cuando habló de Dan, habló de que era una serpiente que mordía el talón y hacía caer al jinete del caballo, como que era de donde vendría el anticristo. Por eso no lo nombra la tribu de Dan. Estoy diciendo lo que dicen algunos. Dígame en qué parte de la Biblia dice eso. No lo dice, pero nomás te lo digo porque usted de pronto lo ha escuchado. Y de pronto usted nos hace esa pregunta: ¿por qué no están los de 12,000 de la tribu de Dan? Porque se cree que el anticristo viene de esa tribu. Por otro lado, ¿cuál es el sello de Dios en las 144,000? Bueno, Ezequiel capítulo 9, versículo 4,
nos dice cuál es ese sello y que deberíamos tener todos nosotros ese mismo sello, la iglesia de Jesucristo, ese sello que nos hace propiedad privada de Dios a través del Espíritu Santo, pero con una connotación. ¿Qué dice Ezequiel 9:4? Dice así la palabra de Dios, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese sello en nosotros tenemos que gemir, como estos 144,000, que al predicar, ellos van a darse cuenta de lo que va a pasar en ese tiempo de gran tribulación. La gente que aborrece a Dios, ama al anticristo, aborrece la ley de Dios, ama la perversión y depravación que va a ser legalizada en aquel entonces. Pero ahora la iglesia de Jesucristo, en este tiempo que somos luz y sal, de pronto no tenemos ese gemir delante de Dios, de ver cómo se ha legalizado el aborto, legalizado matrimonio igualitario, legalizado tantas depravaciones y lo que se quiere legalizar a los niños, abusar de ellos y que sea legal si los niños los consienten. O sea, imagínese usted hacia dónde vamos, peor que Sodoma y Gomorra. Mi pastor, ahorita recordando un poquito este texto, este versículo de Ezequiel 9:4 ha sido tergiversado también por la doctrina católica. Hace algún tiempo yo tuve un pequeño debate con una persona que me decía que utilizaba este versículo para justificar algo que van a celebrar este 14 de febrero, que cae miércoles de ceniza. Dicen que ese sello de la frente es el que te van y te cogen y te ponen te ponen en la frente el miércoles de ceniza en las iglesias católicas. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Este sello de la frente no tiene nada que ver con esta tradición o costumbre que ellos tengan. Y ha sido, lamentablemente, toman un versículo fuera de su contexto y lo lanzan, y de ahí salen todo este tipo de sectas y falsas creencias. Mi pastor, acotando un poco a esta pregunta de los 144,000, nosotros tenemos que entender que ellos tienen una misión que cumplir. Recordemos que ya la iglesia ya ha sido arrebatada y es tiempo de la gran tribulación. Por ende, aquí hay un texto bíblico que me gustaría que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Recordemos lo que dijo mi Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque la iglesia ya haya sido arrebatada, aunque estén ahí pasando la persecución de todo, el evangelio tiene que seguir siendo predicado hasta el último, hasta el fin del mundo. Y esa es la misión de los 144,000, ¿no, mi paz? Gracias. Recordemos que tienen que predicar de Jesucristo, ¿no? Van a predicar a Jesucristo, a nuestro Señor. No a María, no a José, no a Isaías, no a nadie. Es a mi Señor Jesucristo, porque solo Él se merece todo honor, toda honra y toda gloria. Una parte importante que aclarar, completar. En el capítulo 14 dice: los redimidos de toda la tierra. Y sabemos que los judíos están en toda la tierra, ¿no? Están dispersos en todo el planeta. Entonces sabemos que de ahí escogerá ese grupo de los 144,000, y no son los testigos de Jehová. Exacto. Muy bien, creo que con eso queda respondida esta pregunta y pasamos a la siguiente. Bueno, hoy han sido preguntas un poco más fáciles y más cortas de responder. La siguiente pregunta, hermanos amados: ¿se pierde la salvación, mis pastores? Tema bien controversial entre la iglesia evangélica, que hay un grupo llamados, hay dos tendencias que son los calvinistas y los famosos arminianos. La mayoría de la iglesia evangélica es arminiana y hay una parte calvinista. Entonces, continúen ustedes, yo ya regreso. Sigan enseguida, sigan nomás. Cuando nosotros hablamos de estos dos grupos, hablamos de las tendencias, ¿no?, que tiene cada uno de estos dos maestros en su tiempo, pero algo que siempre el pastor Arturo nos ha enseñado es que no nos basemos nuestra vida cristiana en las tendencias
de pronto dicen, bueno, yo soy calvinista, yo soy arminiano. No, más bien en las escrituras, en la palabra del Señor. Sabemos que tanto Calvino como Arminio estudiaron mucho la palabra del Señor en sus lenguajes originales para llegar a cierta conclusión. Sin embargo, nosotros vamos a darle las respuestas con las palabras del Señor, con las Escrituras. Yo lo que quiero es hacer solamente una reflexión acerca de si la salvación se pierde o no. Esta reflexión es que no tenemos a un Dios que no sabe lo que quiere, o no tenemos a un Dios que se arrepiente a cada rato de lo que quiere. Yo no sé si ya incluso dimos la respuesta a esta pregunta. En el primer programa, creo, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos a responderla un poquito rápido porque ya dimos la respuesta. En realidad la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación la da Dios y no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Entonces, si entendemos que es por gracia, no puedo perderla por obras, pues. Cuando uno no se siente salvo o no es salvo, o es alguna persona que hoy va a la iglesia y mañana no está en la iglesia, eso no quiere decir que una vez fue salvo, quiere decir que nunca fue salvo, ¿no? Porque la salvación no se pierde, ni se la gana, la salvación se la otorga. ¿Quién se lo otorga? El Señor por gracia, por medio de la fe. Ni siquiera la fe es nuestra, la fe es también un don de Dios, dicen las Escrituras. Alguna vez escuché una historia y la voy a contar. Había una iglesia, estaba su pastor y había un siervo que siempre estaba al lado del pastor, un siervo fiel, pero este siervo tenía muchas dudas. Había tenido una duda durante mucho tiempo y no sabía cómo hacerle. Un día se le acerca al pastor, pastor, ¿qué te pasa, hijo? Digamos que se llama Juanito. ¿Qué te pasa, Juanito? Lo que pasa, pastor, es que yo creo que no soy salvo. ¿Cómo así? Sí, yo no creo que soy salvo, no sé, yo no soy salvo. Y tengo miedo que si no soy salvo me vaya al infierno. Entonces el pastor le dice, tú no eres salvo. No, pastor, no soy salvo. Bueno, hagamos una cosa. Usted vaya esta noche, váyase a una cantina o a un nightclub esta noche, cómprese una botella de whisky. Si hay mujeres, elija a la mejor mujer y pague por ella. Y el hombre, y ahí me viene a contar cómo le fue. Pero pastor, ¿qué me está pidiendo? Sí, vaya, repítame. Vaya a una cantina, compre la mejor botella de whisky, pague por una mujer y me cuenta. Pero pastor, yo no puedo. Pastor, soy salvo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque eso era lo que él antes hacía. Y el Señor le cambió totalmente su vida y lo que antes le divertía y lo que antes jamás hubiera dudado, eso ya jamás haría. A veces tenemos esta duda de si somos o no somos salvos, pero cuando vemos que lo que hacemos, lo que hacíamos antes, ya no nos causa placer, no nos causa deleite, simplemente es porque Dios transformó nuestra vida y nos convirtió en un nuevo hombre, una nueva criatura. Y Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en él crea sea salvo. No sea salvo por un momento, no sea salvo por hasta que se cambie de genio o hasta que acometa un error, sino lo hizo para siempre. Pero vuelvo, como decíamos anteriormente, el hombre en su soberbia quiere tener nuevas doctrinas que no tienen nada que ver con el amor de Dios, que el amor de Dios jamás nos podrá separar. En Romanos, por favor, Romanos 8, del 38 al 39, dice la palabra del Señor así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y segunda de Timoteo 1:9 nos dice por qué nos salvó.
¿Ya? Que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Lo que hagamos o dejemos de hacer no tiene nada que ver con nuestra salvación, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Incluso antes dice que ya estaba preparada nuestra salvación. ¿Cuál es el problema aquí? Lamentablemente nosotros venimos de un contexto en el que hemos venido arrastrando creencias sobre que nos han inculcado la religión tradicional, la religión católica, una salvación por obras. Que si nosotros necesitamos el favor de Dios o queremos el favor de Dios, nosotros tenemos que hacer algo, o pagar, o ir caminando al Quinche, a la Virgencita del Tepeyac, o poner velas, o hacer cualquier cosa. Nos han inculcado a creer que en base a lo que nosotros podemos hacer, podemos alcanzar la salvación, desmereciendo los méritos de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra redentora de mi Señor, tal como lo dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense bien en esto, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un don otorgado por Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya habíamos mencionado esto, las obras que nosotros hacemos no son para poder alcanzar salvación, son consecuencia visible de que nosotros ya somos salvos. Al nosotros venir a Cristo y ser transformados en nuestra naturaleza, recuerden esa parte, nosotros cuando venimos a Cristo no nos volvemos buena gente, nosotros nos volvemos nuevas criaturas, nuestra naturaleza, nuestro corazón, todo en nosotros es cambiado, es renovado, para ahora sí nosotros vivir agradando a Dios. No agradando a la carne, no agradando a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, sino agradando a Dios. Eso es consecuencia de que ahora more Cristo en nosotros. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 en adelante, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lógica, cuando un hombre y una mujer conciben un hijo, conforme el niño va creciendo, las características físicas que va a ir mostrando son las características físicas de sus padres. Si nosotros ahora, basados en lo que dice la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos de nuestros pecados y hemos vuelto a nacer, por medio del Espíritu, las características espirituales, morales, ¿de quién vamos a reflejar? ¿A quién vamos a imitar? A nuestro Padre, que es nuestro Dios. Vamos a ser iguales e idénticos a Jesús. Vamos a día luchar contra nuestra naturaleza pasada, que obviamente siempre está ahí tratando de hacernos caer, pero ya ahora las obras que hacemos, las hacemos en base a lo que ahora vemos en Cristo. Y en base a eso, nosotros tenemos por seguridad algo. La salvación no se pierde porque fue otorgada por Dios. Es una obra de Dios, no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, nunca hubiésemos podido alcanzarla. Y si no podemos alcanzarla, ¿cómo podemos conservarla? Mis pastores. Recuerden la salvación por gracia, ¿no? Tito 2, 11 y 12, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando primero a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, ese es el resultado de la salvación. Si tú estás viviendo de alguna manera con deseos mundanos, no de una manera sobria, injusta y no piadosamente, entonces no tienes salvación por más que vayas a la iglesia. Perdón, una pregunta. Yo ahora yo lo interrumpí. Sí, estamos hablando de muchos versículos, pero hay gente que escucha gracia, pero pastor o pastores, ¿qué es la gracia? ¿No puede responderle en qué es la gracia? Pastor Mario. Bueno, tenemos que tener claro ese concepto. Hay una diferencia entre dos palabras, gracia y misericordia. La palabra gracia hace referencia a un regalo inmerecido. Por ejemplo, un padre que está dispuesto
a darlo todo por sus hijos, aun cuando sus hijos se porten mal. Estamos dispuestos nosotros a hacer lo que sea sabiendo que nuestros hijos, por ejemplo, nosotros sabemos que como padres, un día nuestros hijos nos van a desobedecer. Sin embargo, eso no nos quita el amor que sentimos por ellos, por ellos, el deseo de que ellos estén bien, aun cuando no se lo merezcan. Aun cuando de pronto ellos sean rebeldes y se porten mal con nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. En el caso de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Y aun cuando no nos merezcamos, Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice... Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, un regalo que nosotros no nos merecíamos. Misericordia es saber que alguien se merece un castigo y no dárselo, porque nos merecíamos el infierno. Y Dios no nos da el infierno, nos ofrece a su propio Hijo para que podamos ser salvos por medio de sus méritos en la cruz del Calvario. Bueno, basándonos en eso, entonces. Bueno, Siga, señor pastor. Pues no le interrumpan al pastor. Ahora me yo toca creo a que mí. mis pastores lo dijeron todo. Yo solo quiero, amados hermanos, de que nosotros podamos entender. Esta es una pregunta que todo el mundo se lo hace, que la mayoría de iglesias lo hacen, cristianos, incluso pastores se lo hacen. Esta es una pregunta que causa mucho temor, hasta incluso, mis amados hermanos, causa angustia en el corazón. Porque las personas se preguntan esto, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Nosotros, hermano, quien hace esa pregunta sabe que la salvación no se pierde. ¿Pero qué quiere saber? Lo que nosotros debemos preocuparnos, en vez de estar preocupado si pierdo o no pierdo la salvación, yo debería estar preocupado en esto. Miren, mis amados hermanos, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento, ¿qué pasa a nosotros? Tenemos una vida nueva, ¿sí? Nosotros vivimos Dios nos concede y nos da esa oportunidad de ser espiritual, aunque no nos merecemos. Aunque no merecemos ser espiritual, mis amados hermanos, pero nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y tenemos una naturaleza espiritual. Pero el hecho de que nosotros tenemos una naturaleza espiritual no quiere decir de que en nosotros ya no exista la naturaleza pecaminosa. Y eso más bien yo debería preocuparme, para no fallarle al Señor. ¿Qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo me aparto? Eso debería preocuparme más que perder la salvación. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 7, desde el versículo 18 en adelante dice: y yo sé que en mí, y esto en mi carne, no mora el bien. Así como dijo Pablo, eso debería preocuparme yo. Sí, Dios me concedió esa naturaleza espiritual, pero no puedo pasar por alto que también tengo una naturaleza pecaminosa. Y por ende, mis amados hermanos, yo tengo que entender igual lo que dijo Pablo aquí en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, mis amados hermanos, aquí yo tengo que entender algo. Nosotros los cristianos tenemos una lucha día a día, todos los días. Y nosotros decidimos o nos dejamos gobernar por nuestra naturaleza espiritual o nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por lo pecaminoso, es cuando nosotros le fallamos a Dios. Es cuando nosotros dudamos si la salvación se pierde o no se pierde. Pero si usted está viviendo en el Espíritu, yo tengo la seguridad, mis hermanos. Ok. No todas las religiones te dan a ti la seguridad de estar salvos. Los musulmanes tienen que matar, destrozar, descuartizar para ver si alcanza el favor de Allah. ¿Cómo un cristiano puede tener la certeza de que es salvo? No. Porque hay sectas también que te hacen dudar. O sea, porque soy salvo voy a vivir en pecado. Salvo siempre salvo. La peor desgracia que tuvo los evangélicos fue Jesús de Miranda. Este anticristo, este pobre hombre que ahorita tiene que estar friéndose en la paila más ardiente del infierno. El decir que 666, hacer que la gente se tatúe que Él es Jesús en la carne. Y Él dijo, bueno, si somos salvos por fe, viva la vida. Peca, no pierde la salvación. Ya vamos a hablar puntualmente. ¿Jesucristo salva temporalmente o eternamente? Ahí vamos a empezar.
La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de salvación, de vencer a Satanás en la cruz, para darnos libertad y vida eterna, fue algo temporal, condicional, momentáneo. Es decir, hay una condición, hay un tiempo determinado. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25, eso es algo que los cristianos debemos de memorizar. Hebreos 7, 25. ¿La salvación de Jesús es momentánea, es temporal o qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Salva siempre, cuánto? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Por siempre. En la eternidad. Esa es la obra de Cristo en la cruz. La salvación que Él da es perpetua. Confirma mi Señor Jesucristo Él mismo con estas palabras. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. ¿Qué dice? Juan 10 del 27 al 30 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Se dan cuenta? Él no nos da vida temporal. Él nos da vida eterna y nos tiene en sus manos y nadie nos puede sacar de la mano de Dios. Y esto es lo que usted tiene que comprender aún más. ¿Qué potestad nos da la salvación? Cuando yo reconozco mi pecado, le pido perdón a Jesús, le acepto como Señor y Salvador, yo le recibo, acabo de leer mi pastor Mario, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le pregunto, ¿usted cree que Dios de una vez que adopta hijos, luego los deja botados? De una vez que somos adoptados como hijos de Dios, yo pierdo ahora el nivel de ser hijo de Dios y vuelvo a ser un bastardo sin Dios y sin Padre. Ahora, tiene que entender esto. Si soy hijo de Dios, como bien también habló mi pastor Mario, yo tengo que andar como un hijo de Dios, pues. Yo no puedo andar como 8:44 de Juan 8:44. Los que son hijos del diablo van a querer andar como su padre el diablo, en mentiras, homicidios. Entonces, mire esto. Yo ahora tengo una nueva naturaleza, como han hablado mis pastores, 2 Corintios 5:17. Como estoy ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, soy hecho nuevo. Soy hijo de Dios. Debo de andar como un hijo de Dios. He sido llamado a libertad. Aquí viene el problema. Quiere decir que como soy hijo de Dios, como tengo la salvación, tengo el Espíritu Santo, soy sellado por Dios, ¿puedo vivir como me da la gana? No. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por falta de discipulado, yo puedo pensar que como soy hijo de Dios puedo vivir como me da la gana. No. El discipulado me va a enseñar a mí que como soy hijo de Dios tengo que andar como un hijo de Dios en santidad, obediencia y sumisión a Dios. Gálatas 5:13, ¿qué dice? Dice así la palabra de Dios, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo estoy muerto al pecado, porque soy salvo, soy un hijo de Dios y tengo vida eterna. Yo voy a cuidar esa salvación que Dios me ha regalado. Yo no la puedo perder, la voy a valorar viviendo, agradándole a Dios en todo, muriendo a los placeres de la carne. ¿La salvación se pierde? No, porque no depende de mí, depende de Dios. De mí depende valorarla y vivir en santidad, muriendo a la tentación, muriendo al pecado, muriendo a la desobediencia y comenzando a deleitarme en obediencia al Señor nuestro Dios. Perdón, antes de terminar, eso me recuerda a algo que cuando yo era pequeño aprendí. La seguridad de la salvación, la pregunta de cajón que hacen a todo cristiano: si el día de hoy murieras, ¿a dónde fueras? Y el Señor nos da esa seguridad, que vamos a estar al lado, a su presencia. Y si queda alguna duda, los que somos padres, Pastor Mario, ¿qué puede hacer Abby para dejar de ser tuya? Nada.
Jamás. Y si se crece a los 18 años y te dice, tú eres un malo, feo, horrible, no te quiero, deja de ser tu hija. No, y tampoco dejaría de amarla. Así de fácil. Y si el pastor Mario, todos nosotros que somos padres, somos malos, jamás dejaríamos de amar a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Dios, que es perfecto y bueno, Él jamás va a dejar que nos perdamos y no nos dejará de amar ahora que somos sus hijos. Amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí el programa del día de hoy. Ha sido de muchísima edificación. Espero que sus preguntas, estas preguntas por lo menos hayan quedado resueltas. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a terminarlo en oración. Mi pastor Arturo, ayúdenos por favor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por recordarnos que somos tus hijos. Gracias por recordarnos que nos amas. Y porque te amamos, Señor, renunciamos a una vida de pecado. Y todos los que te amamos, Señor, cuídanos de esta noche, a las invitaciones que de pronto nos hayan hecho familiares y amigos, que no pisoteemos, Señor, esa salvación tan hermosa que nos has dado. Y si vamos a donde quiera que vayamos, que podamos, con nuestra frente erguida, poder decirte que te amamos y que somos luz y sal en medio de tantas tinieblas. Gracias por bendecirnos y cuidarnos. Y mañana, que multitudes, Señor, vengan a aprender en el seminario bíblico discipular, ya sea virtual o presencial, y el domingo todos aquí en casa glorificaremos tu nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, no se olviden, mañana, para las personas que todavía de pronto no se han inscrito, pueden llegar mañana antes de las 9 de la mañana, se inscriben aquí y podemos empezar las clases. Así todos nos preparamos para ser siervos del Señor y así todos juntos seguir proclamando que ¡hay vida en Jesús! ¡Dígalo, amigo!